Buenas tardes a todos. En nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí en esta calurosa tarde, casi más veraniega que primaveral. Queremos saludar a la presidenta de la Fundación Juan Uña, doña Fátima Murciano, que es la entidad colaboradora con el Ateneo de Badajoz en este evento. Tenemos el inmenso honor de recibir esta tarde a una de las figuras más importantes de la cultura extremeña, don Manuel Pecellín Lancharro, una persona conocida por todos en nuestra ciudad y en nuestra querida región. Catedrático de instituto, doctor en filosofía, licenciado en teología, profesor de la Escuela Universitaria Santa Ana en Almendralejo, miembro de la Real Academia de Extremadura, medalla de oro de Extremadura. Manuel Pecellín Lancharro es un extremeño natural de Monesterio, uno de los nombres con mayúsculas de las letras extremeñas. Ha sido impulsor y un trabajador incansable en los inicios de la Asociación de Escritores Extremeños, del Centro de Estudios Extremeños, de la revista Estudios Extremeños, del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, que en este espacio que nos acogen hoy y al que agradecemos también a la Diputación de Badajoz de habernos permitido organizar este acto aquí hoy. Manuel Pecellín ha tenido una actividad muy importante para promover la cultura extremeña. También ha sido cofundador y vicepresidente de la Unión de Bibliófilos Extremeños. Tiene una veintena de publicaciones sobre temas filosóficos, literarios y bibliográficos, muchos sobre temas extremeños, y también ha dirigido, no sé si lo sigue dirigiendo, el Boletín de la Real Academia de Extremadura. Ya no. Quien quiera conocer bien la cultura extremeña no puede dejar de leer y consultar una y otra vez la trilogía sobre la literatura en Extremadura de Manuel Pecellín, en 3 tomos que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. O la de los pensadores extremeños, un pequeño libro publicado hace muchos años en la editorial Universitas, sobre los pensadores extremeños. Hoy nos detenemos, hablando de pensadores extremeños, nos detenemos en uno de ellos, don Tomás Romero de Castilla, muy vinculado a una corriente intelectual muy importante en el último tercio del siglo XIX hasta el final de la Segunda República, ¿no? Estamos hablando del krausismo. Hoy muchas de estas ideas krausistas en el ámbito educativo y pedagógica siguen ahí, sin haber sido superadas por el tiempo, y es muy interesante observar que cada vez que hay una nueva ley educativa en nuestro país, pues que el pozo tan importante del krausismo está todavía presente en la sociedad y en los modelos educativos. Antes de ceder la palabra a don Manuel, aunque él prefiere que lo tuteemos, quería recordarles que podrán ver esta conferencia en nuestro canal de YouTube en unos días, y que de la misma manera pues todas las conferencias que hemos organizado precedentemente están disponibles en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz. Pues sin más, le cedo la palabra a don Manuel Pecellín Lancharro. Muchas gracias por estar aquí, es un inmenso honor para nosotros. Buenas tardes, agradezco mucho este momento siempre turbador de las presentaciones. Me siento también yo feliz de participar en un acto que se ampara fundamentalmente en 2 instituciones a las que yo me siento ligado desde sus orígenes. Sea el Ateneo de Badajoz, todos sabemos que procede en sus orígenes del siglo XIX, que ha tenido como el Guadiana salidas, entradas, pero lo reactivamos allá en los tiempos aquellos de la transición
una serie de amigos, entre los que, bueno, yo me cuento. Y la Fundación Juan Uña también me es especialmente agradable recordarla. Precisamente yo propuse al fundador auténtico, que fue José Antonio, le propuse el nombre de Juan Uña porque no conozco ningún otro extremeño que haya tenido una carrera más deslumbrante, incluso más importante en el terreno educativo que Juan Uña. Lo voy a citar luego más adelante, pero ya que estamos en su nombre, pues sabemos que el año 1882 Juan Uña era rector de la Institución Libre de Enseñanza. Había nacido en Maguilla, no está vinculado directamente con la ciudad, aunque en los periódicos nuestros importantes aparece con frecuencia su nombre en colaboraciones múltiples. Y desde luego fundé y dirigí durante bastantes años el Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, que es la tercera institución que has citado aquí, que nos proporciona esta estancia. Bueno, si a mí me hubieran preguntado ¿cuáles son tus amigos de Badajoz? Pues yo habría dicho, visto ahora el resultado, pues dado un paseo este martes por aquí porque la verdad es que me emociono mirando hacia los asientos. Estáis muchas de las personas con las que yo me siento vinculado, algunas desde hace decenios, muchos decenios incluso en mi vida, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, vuestra compañía, que me alientan. Siempre me cuesta trabajo, me pongo nervioso cuando tengo que intervenir en público. Vosotros me dais ánimo y me dais serenidad. Bueno, he preparado una serie de imágenes para acompañar mis palabras, pero no sé hasta qué punto las vais a poder seguir, porque ya nuestros sentidos empiezan a flaquear y el de la vista entre ellos. Entonces no sé hasta qué punto vaya a poder seguir, pero algo quizás sí captemos de lo que ahí vaya proyectándose. Bien, esa primera es una caricatura de Tomás Romero de Castilla que fue publicada en el Diario de Badajoz. El Diario de Badajoz se fundó el año 1881 y tuvo 2 lustros de existencia. Desapareció por razones fundamentalmente económicas y porque se fue su fundador y director, Anselmo Arenas, se fue de la ciudad. Más tarde quiero aludir a este extraordinario personaje, don Anselmo. Y en este periódico, quizás el mejor que ha tenido la ciudad de Badajoz en toda su existencia, con permiso de los que siguen publicándose hoy, del hoy fundamentalmente, ¿no? Fue dando a luz en distintas etapas imágenes caricaturescas de los ciudadanos más importantes del Badajoz, ¿no? Y lógicamente tenía que estar allí don Tomás Romero de Castilla. Él no nació en Badajoz, todos sabemos que nació en Olivenza, pero su vida prácticamente toda, hasta su muerte, transcurrió aquí, entre nosotros. Y poco antes de morir, en la Casa del Pueblo, casi recién fundada de la ciudad, se hizo un acto solemne de homenaje, considerándolo y dándolo al público como el ciudadano que más había trabajado por la ciudad, por Badajoz, durante medio siglo. Es sin duda del último tercio del siglo XIX y el primer decenio del siglo XX, yo creo que quien más influyó en el ambiente cultural pacense, a través de sus escritos, sus clases, sus libros, sus colaboraciones, su actuación en la Comisión de Monumentos, en el Museo Arqueológico que fundó, que otro día os hablarán de él, etc. Era una persona, cuando solicitamos un grupo de amigos que le pusieran su nombre a una calle de la ciudad, pues yo creo que le hacíamos una pequeña justicia histórica. Y bueno, el ayuntamiento tuvo a bien dar acogida a nuestra petición y bueno, ahí está su calle, importante por lo demás de la ciudad. Voy a decir primero algunos rasgos biográficos de don Tomás que marcarían su devenir cultural, su pensamiento, y luego entraré
en lo que fue precisamente este espíritu krausista que él infundió a sus conocidos y en sus escritos. Y si tengo tiempo, según vaya la charla, pues también me gustaría citar al menos a algunos de los que le acompañaron en su devenir histórico existencial, sus amigos, conocidos, correligionarios, comprometidos en la causa de la democracia en realidad y de la promoción ciudadana. Bueno, un dato importante, yo creo, seguro en su vida fue el seminario de San Antón. Él estudia en Badajoz, se viene con una beca, muy joven, no es exactamente este edificio el que él conoció, donde él estuvo, este es de los años 20, estamos todavía en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando viene siendo un niño, con 10 u 11 años, viene al seminario y ahí estudia Humanidades, Filosofía y Teología, toda la carrera que conducía lógicamente entonces al sacerdocio. Él no llegó a ordenarse nunca, estuvo siempre, incluso cuando terminó, estrechamente vinculado al centro, llegó a dar clases en algunas de las cátedras de filosofía y hasta de teología del seminario. Y una cosa que quiero resaltar, porque es un fenómeno que lo distingue del resto de los krausistas españoles, es que él siempre se consideró católico y quiso ser enterrado, y así fue, así se hizo, como creyente y practicante de la fe católica. Cuando, como luego comentaré, aunque sea con brevedad, se le argumentaba que cómo era posible llamarse y reconocerse católico cuando defendía tesis que no eran las habituales en la iglesia del momento, él siempre argumentaba o contraargumentaba de la misma manera. Yo soy católico, los que no son muy católicos son esos que a mí me acusan de no serlo. Mi catolicismo es más prístino, más antiguo, más acorde con las enseñanzas de Jesús. Vosotros sois los ultramontanos, un término que se utilizaba mucho en el siglo XIX para denominar a los católicos muy conservadores, muy conservadores. Si cometiéramos un anacronismo, quizás yo me atrevería a decir que don Tomás fue uno de los escasos españoles que pueden protagonizar el arquetipo de la tercera España. Es un creyente que está convencido de su fe, que la defiende hasta el final, pero al mismo tiempo es un hombre avanzado, de ideas muy progresistas, de los hombres que luchan y se esfuerzan por renovar la sociedad que les ha tocado vivir, pero al mismo tiempo quiere también que la iglesia a la que él se siente pertenecer avance. Y yo alguna vez he dicho que si a don Tomás y a los krausistas en general, ¿verdad?, les hubiera tocado el Vaticano II en vez del Vaticano I, otra cosa hubiera sido, otra cosa habría sido la historia de España quizás. Todos sabemos que el Vaticano I, justamente cuando don Tomás está en la flor de sus trabajos intelectuales, fue extraordinariamente conservador y sobre todo definió uno de los dogmas más polémicos que en la historia de la teología católica se han dado, que es el dogma de la infalibilidad. Eso le produjo una crisis espiritual a muchos de los krausistas que se consideraban todavía creyentes y que a raíz de ahí dejaron de reconocerse o de decir que lo era. No ha sido don Tomás que siguió manteniendo su fe. Bien, el seminario de Badajoz, quería yo apuntar, aunque fuese de una manera muy breve, tiene algunas curiosidades sorprendentes que a él le tocaron también. Por ejemplo, un profesor estuvo en su adolescencia y juventud, la de don Tomás, estuvo ejerciendo de enseñante, de profesor, de catedrático, tenía una cátedra en el seminario, que fue don José II Flores. Es un personaje poco conocido, no lo hemos investigado bien.
era de Almendral, un fraile agustino que se exclaustró, que pidió la secularización, se fue a Madrid, pero antes había ya enseñado bastantes años en el seminario de Badajoz. Luego tuvo muchos problemas también en España, terminó yéndose a París, donde murió, donde está enterrado. Alguna vez lo hemos recordado, murió siendo el secretario personal de Augusto Comte, nada menos, de una de las más influyentes figuras del pensamiento europeo de su época, ¿verdad? Bueno, hay un dato curioso, sorprendente, que conviene quizás resaltar aquí. Él, José II Flores, había puesto daba ética a los seminaristas, y como libro de texto había puesto la moral de Dolbach. A mí eso me llama mucho la atención, porque Dolbach es de los primeros teóricos francés que se proclamó ateo y defendía su ateísmo. No se quedó en el agnosticismo, era militante ateo. Y segundo Flores pone a sus seminaristas de Badajoz el texto de Dolbach de religión, de ética, vaya. Bueno, llamativo. Hay otra serie de personajes muy interesantes. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral sobre Tomás Romero de Castilla, precisamente, en el Archivo Histórico Nacional encontré unas carpetas donde había, en la sección de Julián Sanz del Río, donde había correspondencia del rector del seminario de Badajoz con Sanz del Río. Es una cosa llamativa, sorprendente, e incluso donde le pedía, el rector de Badajoz le pedía a Sanz del Río, que luego voy a citar también un poco quién era este personaje, algo de él, le pedía que le enviase su libro fundamental, la síntesis de la metafísica krausista. Bueno, o sea que él está ahí en ese ambiente. Pero lo que me parece de mayor relevancia recordar aquí es que cuando él decide tener también un título civil, va a la Universidad de Sevilla, la más próxima, la más cercana, y además, bueno, es el camino muy seguido de tantos extremeños, ¿no?, que querían hacer estudios universitarios. Y en Sevilla estaba el segundo gran foco del krausismo español, primero en Madrid, evidentemente, luego aludiré a él, en la persona de Federico de Castro. Bueno, ahí tenéis una litografía suya. Federico de Castro se había formado en Madrid, era catedrático de filosofía en Sevilla y era un hombre impregnado de las tesis de Krause, que en sus libros exaltó, recogió y difundió, y en muchas de sus publicaciones. Fundamentalmente hay una revista muy importante de la Universidad de Sevilla donde escriben bastantes extremeños. Tiene un título largo, una revista de ciencia, letras y humanidades de la Universidad de Sevilla, y precisamente allí, en esa revista, hay otros dos extremeños de la época vinculados exactamente a este movimiento que también participan en sus publicaciones, que es Joaquín Sama Vinagre, que eran de San Vicente y que muy pronto sería llamado por Ginés de los Ríos a enseñar en la ILE, en la Institución Libre de Enseñanza, donde fue hasta su muerte el jefe de estudio. El jefe de estudio de la ILE fue nada menos que este extremeño. Además, algo vinculado no exactamente a la ciudad, pero sí a Talavera, porque se casó con una mujer de Talavera y venía con frecuencia por aquí. Y el otro pensador, historiador, investigador, pacense, bueno, pacense porque vivía aquí, no había nacido aquí, que estudia también en Sevilla con don Federico de Castro y al que también conoce Romero de Castilla, es Ramón Matías Martínez, como sabemos, el primero que escribe una historia rigurosa, según los parámetros de la época al menos, de la ciudad de Badajoz. La historia de la ciudad de Badajoz, Alberto está aquí, nos podría confirmar la valía de este libro. Hoy le encontraríamos desde luego lagunas, pero es una obra importante. Bueno, entonces es en Sevilla donde, al parecer, seguro, Romero de Castilla conoce este movimiento intelectual novedoso, reformista, rompedor, que viene a España de manos del Julián Sanz del Río. Pero es que Romero de Castilla
cuando quiere preparar las oposiciones a profesor de instituto, la cátedra de instituto, justamente va a Madrid y allí entra en relación con San del Río. Don Julián San del Río es un personaje formidable de la historia de España y llegó a haber una amistad muy profunda entre los dos. Una vez que él saca, Romero de Castilla a la cátedra, se viene a Badajoz, se mantuvo en relación con don Julián. Y hay todo un epistolario conservado entre los dos. Y por ejemplo, sabemos algunos datos importantes, que San del Río le dedica al catedrático nuestro de Badajoz, donde ya se viene a ejercer Romero de Castilla, una vez que aprueba, le dedica la Carta y Cuenta General de Conducta, que es un texto básico para entender el nacimiento en España del krausismo. Y está dedicado a Romero de Castilla. Y después Romero de Castilla le va enviando con cierta regularidad apuntes, resúmenes, que él, Romero de Castilla, va haciendo para los libros de texto sobre el krausismo, para que Julián del Río le dé el visto bueno, le apruebe, o le diga o lo aconseje, ¿verdad? Hay una vinculación muy estrecha. San del Río era catedrático de Metafísica de la Universidad de Madrid y hacia los años 40, 1840, pues toda la intelectualidad española era claramente consciente del retraso en el que vivíamos respecto a Europa. Entonces la propia universidad madrileña es la que le da una beca por 2 años a San del Río para que vaya a Europa, vaya a las distintas universidades más preclaras de Europa, la francesa, la suiza y las alemanas, para que investigue qué es lo que se está enseñando en ese momento y elija. Y una vez que lo hace este periplo por distintas universidades, San del Río no conoce directamente a Krause. Cuando llega a Krause ya se había muerto, cuando llega a Alemania, pero sí conoce a Tiberghien y a algunos de los discípulos de Krause, y se entera de lo que están enseñando, compra sus libros y se hace krausista. Y adapta, él considera, en la Carta y Cuenta General de Conducta lo dice, el pensamiento europeo dice él, que entiendo que es más importante ahora mismo y más adecuado al carácter español y a la historia de España. En esto insiste mucho San del Río, es el de Krause, el krausismo. Bueno, y a raíz de ahí, hasta que se murió el año 1869, recién iniciada la aventura aquella revolucionaria, pues a difundir el krausismo se dedicó San del Río y lo suyo, entre ellos Romero de Castilla. Bueno, como lo he citado aquí ya en numerosas ocasiones, pues Krause era un pensador no muy relevante en el ambiente intelectual alemán de la época, de los años 10, 20 y 30 del siglo XIX, donde hay brillantísimas figuras, ¿verdad? Él tiene una vida también dificultosa. Krause fue masón, era masón. Hay una muy estrecha vinculación entre krausistas y masones. No en el caso de Romero de Castilla, que no aparece en ninguna lista, sus hijos sí, de masones. Pero Krause se sale de la masonería, entiende que no cuadra, aquella institución es para él demasiado rígida. Los masones le acusan de que ha infringido el compromiso del secreto masónico, y entonces parece que le hacen la vida bastante imposible. Es un autor fecundo, escribe mucho, pero en alemán, evidentemente, pero su obra apenas es conocida directamente en España, ni siquiera San del Río. San del Río trabaja quizás el que yo considero el ensayo más importante de Krause, que es el ideal de la humanidad. Y lo vende y lo publica en España como una traducción. Bueno, hoy los muy expertos en el tema, que hay bastantes, sabios, pues demuestran que realmente lo que hizo con esta gran obra, que fue una obra de cabecera de muchos intelectuales españoles, el ideal de la humanidad. En bibliotecas de Badajoz, en los fondos antiguos, yo he encontrado ediciones del libro del ideal de la humanidad. Pues lo que hace es recrear
es ir bastante más allá de la literalidad de la versión. No traduce, sino que adapta a la mentalidad y al lenguaje español el arcano, crístico, difícil lenguaje que tiene Krause. Krause, ¿cuál es el pensamiento suyo? Y en consecuencia la expresión del mismo. Pues Krause es uno de los grandes y brillantes, pero no de los máximos, seguidores de Kant, del idealismo kantiano. Esto yo creo que hay que tenerlo muy presente siempre. Es alguien que defiende que en el principio y en el origen de todo está la idea, y todo es idea o fruto de la idea. Todo por un proceso evolutivo que cada uno señala según diversas etapas, según diversos momentos, pues ha ido dando origen a todo. Pero en realidad toda la universalidad de las cosas, todo el cosmos emana de ese principio primero, que se puede llamar de muchas formas según cada uno. Hegel, que es el gran idealista, como todos sabemos, lo va a llamar idea, ¿no? Entonces, los krausistas son de la rama del idealismo. Esa idea o primer principio, esa arjé, que diríamos con los griegos, tiene caracteres divinos, de divinidad, se le llame como se le llame. Y por eso, y conviene siempre tenerlo en cuenta, los krausistas siempre se considerarán creyentes en un primer principio superior, llámese el gran arquitecto del universo, llámese como se llame, esa terminología es como sabéis, masónica, pero se oponen radicalmente a los materialistas, ¿verdad? Algunos historiadores de las ideas han dicho: qué lástima que San del Río, a la hora de plantear la renovación de la intelectualidad española, de la filosofía española, no hubiese adoptado el otro camino, el camino materialista. Evidentemente pudo haberlo hecho. Bueno, pudo haber conocido a Marx, coincidieron en el tiempo. Marx murió en 1883 y Marx desde muy joven estaba escribiendo y estaba publicando. Es la antítesis, ¿verdad?, del idealismo. Todo es materia, fruto de la materia. Eso va a ser siempre rechazable para los hombres del krausismo. Como os digo, siempre tienen esa tendencia trascendental a un ser superior, a un primer principio, llámese como se llame, y por eso su respeto a todas las religiones van a ser siempre creyentes, con esta fe, si queréis, diluida. A ellos le van a llamar panenteísta o panenteísta. Ellos prefieren ser reconocidos como panenteísta. Pan, todo en ceo, todo es divino, todo procede de la divinidad, no panteísta. Bueno, la verdad es que ahí era una manera de escaparse de la acusación que se les lanzaba por parte de los más conservadores. No somos panteístas, somos panenteístas. Bueno, este es Kant, el gran patrocinador. Volver a Kant es siempre una aspiración en muchos momentos de la filosofía europea, en concreto de la filosofía alemana. La herencia espiritual de Krause, filosófica de Krause, habría que dividirla en varias áreas, en varias proyecciones. La metafísica, el krausismo es desde luego una cosmovisión, es la aspiración, Weltanschauung, que dicen ellos, ¿no? Es un intento de explicar todas las realidades del mundo. Pero ni San del Río, ni desde luego los krausistas españoles, de los que se considera que hay hasta 3 generaciones, así defiende Avellán en su famoso estudio sobre el pensamiento español, van a tender mucho a la metafísica. Todavía Romero de Castilla la maneja y sabe conducirse en esos campos. Por el contrario, prefieren siempre otras proyecciones intelectuales del krausismo. En concreto, la pedagógica, la ética, la sociológica y la histórica. Y en esos terrenos se van a mover fundamentalmente los krausistas. La gran plasmación del krausismo, como todos sabemos, en España va a ser la ILE, la Institución Libre de Enseñanza.
el año 1876, una serie de profesores españoles de universidad, dirigidos fundamentalmente por Giner de los Ríos, ¿no?, decide no someterse al ministro Orobio y al proyecto del gobierno restaurado. 1874 se ha concluido con la Primera República y empieza un régimen otra vez más dictatorial, más absolutista. Ellos no quieren someterse, como digo, a los programas oficiales ni dar sus libros de texto a la revisión previa ni nada, y crean la ILE, la Institución Libre de Enseñanza. Hay también una estrecha vinculación entre Romero de Castilla y la ILE, y la institución, aunque él bastante tuvo con desarrollar aquí en el Instituto de Badajoz su propio pensamiento. ¿Cuáles son las ideas sí, que me parece a mí fundamentales? No de la metafísica krausista, que, bueno, he adelantado como idealismo, sino en la otra parte más pragmática, más de actualización. Bueno, yo creo que en el proyecto krausista, por cierto, de la ILE, convendría no olvidarlo, a mí me gusta siempre decirlo en público, los 100 primeros, la ILE la fundan 100 personajes a invitación de San del Río y de su hermano Hermenegildo, don Francisco y tal, y de los más amigos, por acciones. Hay que pagar una pequeña cantidad para mantenerse. Bueno, de los 100 primeros accionistas de la ILE, 22, al menos 22, yo he localizado 22 extremeños. 22 son extremeños. Bueno, que me parece una proporción, a mí me produjo mucho orgullo, la verdad. Me dio satisfacción moral y de todo tipo, ¿no? Hay bastantes profesores extremeños en la ILE, hasta 1936, la ILE deja de funcionar, y bastante en los puestos clave, como antes enuncié 2 de ellos. Bueno, yo creo que hay 3 o 4 grandes ideas del krausismo que aparecen en todos sus seguidores y desde luego en Romero de Castilla. Primero, la igualdad radical de todas las personas por encima de su sexo, y son los krausistas los primeros que inician lo que podríamos llamar el movimiento feminista, las escuelas de formación de las mujeres, etcétera, fundamentalmente en Madrid, que es donde ellos están más asentados, también en Asturias, también hay un importante foco krausista en Asturias, otro en Barcelona, el de Sevilla, y más reducido en Badajoz, ¿no? Esa igualdad les conduce también a defender la misma por encima de las clases sociales. Entonces son claramente defensores del parlamentarismo, fundamentalmente inglés, del modelo inglés. La ILE está siempre muy próxima, ¿no?, a Inglaterra y a los pensadores ingleses. Y están muy en contra de la esclavitud. Es curioso porque a veces creemos que el sistema esclavista es muy antiguo, pues hace poco más de 100 años que desapareció legalmente, nada más. Ellos fueron, desde luego, muy contrarios al sistema en el que España estaba muy implicada. Había muchas personalidades, teníamos todavía las colonias, o buena parte de ellas, americanas, y habíamos estado muy metidos en el comercio de esclavos. Bien, algunos de los grandes títulos todavía actuales que ostentan un look muy progresista y tal, tienen un fundamento en el comercio de esclavos. Bien, hay otro principio, digamos, sí, otra motivación muy importante en los krausistas, es la razón. La razón por encima de cualquier otra instancia es la que tiene que decidir a la hora de defender principios, de defender ideas, de defender dogmas. No hay nada por encima de la razón, no debe haber nada, ningún principio religioso, ni académico, ni político debe estar por encima de lo razonable, de lo racional. Es más, a ellos les gusta denominarse no como krausistas. Es muy difícil encontrar un texto, al menos a mí no se me ha dado, un texto en el que algún krausista se reconozca como tal.
Suelen decir siempre racionalista armónico, defensor del racionalismo armónico. Esa palabra armónico, la armonía, la gran armonía universal, también es una idea muy bonita, muy importante dentro del krausismo. Y de ahí viene ese rechazo que experimentaron ante los debates que fueron muy largos y complejos del dogma de la infalibilidad. Ya sabemos y entendemos cómo este principio teológico fue establecido, que el Papa no puede equivocarse, pero en determinadas condiciones que prácticamente nunca se dan. Primero, cuando se hable de materias que estén relacionadas con la fe o la moralidad. Ahí, en ese campo es donde funciona. Y cuando pretendan establecer una verdad e imponerla a todos los creyentes, ecuménica. Si no, el Papa se puede equivocar. O sea que la infalibilidad está muy restringida. Y tanto es así que después de la definición del dogma, hacia 1870, ningún otro dogma ha sido definido por la Iglesia Católica, salvo el mariano, salvo el de la Virgen, un solo dogma. O sea que no se ha hecho uso exactamente de esto, pero la verdad es que produjo mucha desazón, sobre todo los que se querían estar más próximos al krausismo. Hay un texto muy bonito en el testamento de Fernando de Castro, no confundir con Federico de Castro. Fernando de Castro es otro personaje de la época, también catedrático de Madrid, y un hombre muy implicado en la corriente krausista. Escribió un testamento no muy extenso, por cierto lo reprodujo el Diario de Badajoz por entrega. El testamento de Fernando de Castro apareció durante una semana en el Diario de Badajoz. Bueno, pudieron seguir los lectores pacenses. Y ese testamento suyo de Fernando de Castro era con mucha frecuencia leído en los funerales de los krausistas, no entero, ¿no? Se mandaba a leer o se hacía leer o se pedía, se sentía ya en los últimos momentos de su vida, que a la hora de su honra fúnebre se leyese una parte del testamento. Pero en ese testamento de Fernando de Castro, él sabe que lo van a enterrar ya fuera de la territorialidad católica, del cementerio católico, y dice, es muy emotivo, dice: enterradme en el cementerio civil donde yo sé que van a ir mis huesos, pero ponedme muy próximo al cementerio católico, para que cuando el sacerdote católico asperja, rocíe con el agua bendita la tumba de algún creyente, que algunas gotas vayan también hacia mí. Bueno, es muy romántico, si quieres, pero bueno, es significativo. Romero de Castilla se hizo enterrar y está enterrado como católico, porque él siempre, como dije antes, lo propugnó. Bien, ¿cuáles son las obras más importantes de Romero de Castilla? Son tres fundamentalmente de origen polémico, nacidas al calor de debates que él estableció, ahora diré con quién, y otras tres de estudio, en realidad libros de texto. El primero importante que quiero recordar aquí es el debate que mantuvo con Manuel Ortiz Lara, que era catedrático de la Universidad de Madrid, y en una revista española de entonces muy respetada, muy leída por los intelectuales de la época, abrió una polémica con él, bastante más morigerado en las expresiones el pacense, más educado que el madrileño, madrileño de residencia, era Ortiz Lara, muy conocido, donde Romero de Castilla defiende que se puede ser krausista y católico. Se puede ser krausista y católico. Esa polémica que se mantuvo en esta revista, luego la recogió en un libro, y el libro está al alcance ahora, no, evidentemente, pero en algunas librerías de antiguo de Badajoz yo también he encontrado ejemplares del mismo, y lo he comprado, lo he adquirido. Bueno, él hace un paralelismo claro, el pensamiento católico de Santo Tomás, desde el punto de vista teológico, está basado en la suma teológica. Él ha estudiado muy detenidamente
las 3 partes de la Suma Teológica, las ha tenido que enseñar y entonces controla muy bien los textos. Es muy agudo argumentando Romero de Castilla, y no encuentra entre la teoría del conocimiento, fundamentalmente él dice de Krause, en realidad la que está siguiendo es a Tiberian, pero bueno, no encuentra ninguna dificultad. Entonces, se puede perfectamente ser krausista y católico. Eso se lo niega Ortiz Lara y se lo niega también la clerecía de Badajoz, que conoce la polémica y que lo sigue. Hay un personaje aquí muy importante en la ciudad, es el leonés de origen, que es Ramiro Fernández Balbuena, viene de canónigo a la ciudad y es el portavoz siempre del obispado en las disputas públicas, en las polémicas, en los debates con Romero de Castilla. Fernández Balbuena es un hombre exquisito en sus expresiones, muy respetuoso con las tesis del contrario, en este caso de Romero de Castilla, y un hombre también muy bien formado. Terminaría siendo obispo y senador una vez que se fue de la ciudad, así que tuvo un contrincante digno de él, Romero de Castilla. Y como digo siempre, la polémica en tono morigerado en la forma y educado y respetuoso. En la polémica se enciende más, se agrava más cuando Romero de Castilla sube el tono, sube el escalafón y dice que se puede ser católico y masón. Católico y masón. Bueno, la masonería en la ciudad, en Badajoz, como sabemos, en esta época, estamos hablando de los años 80, en torno 80, no, 70, 80, en el 90 empieza un poco más a declinar. Pues es muy fuerte la presencia de masónica, ¿no? La Pax Augusta, la logia cuyo nombre listado tenemos, lo estudió Casimiro, bueno, y Fernández, ahí está publicado. Entonces, pues era un tema de debate seguramente entre los medios más cultos de la ciudad, y Romero de Castilla, que ha estudiado la masonería, sus orígenes, las dos masonerías, que ellos llaman la clásica, hasta 1720 o así, creo que la masonería actual, no encuentra ningún obstáculo, ni desde el punto de vista ideológico, ni ético, ni de ningún tipo, para oponerse a la masonería. La verdad es que el krausismo como tal a la Iglesia Católica no le preocupó demasiado. Es difícil localizar algún documento oficioso del Vaticano contra el krausismo, pero sí contra la masonería, evidentemente. También la masonería atacaba a la Iglesia Católica de una manera y misericordia siempre, en todo lo que podía. Bueno, pues Romero de Castilla creía que era posible llegar a un entendimiento. A mí me hace gracia a veces pensar que el máximo conocedor de la historia de la masonería española, su gran estudioso, es José Antonio Ferrer Benimeli, catedrático ya emérito de la Universidad de Zaragoza, jesuita. Alguna vez he coincidido con él en algún congreso y ya comiendo en un tono así más cordial y bueno, más íntimo, le he preguntado: José Antonio, ¿tú eres masón? Y me ha respondido literalmente: bastante tengo yo con ser jesuita. Bueno, pero la verdad es que es el gran conocedor y que ha organizado más congresos. En algún congreso de estos he tenido el honor de participar y hablar de algunos de los masones extremeños importantes, que los ha habido. Bueno, pues no hay ninguna objeción para él. Hoy hay, evidentemente, la masonería ya del siglo XXI no tiene mucho que ver, sobre todo con la actitud y los planteamientos de la institución sociopolítico, con los teóricos que deben seguir siendo los mismos que la de los siglos XIX y principios del XX, ¿no? Pero hoy hay obispos católicos, masones, y bueno, está asumido que no hay mayor dificultad en los que quieran optar dentro de
límites, dentro de unos planteamientos para hacer una cosa y otra. En cuanto a los libros de texto, pues daos cuenta, Romero de Castilla fue catedrático de filosofía por la oposición que hizo en Madrid y que desarrolló ya siempre en Badajoz, de lo que entonces implicaba ética, lógica y psicología. Y como también era habitual, hizo sus libros de texto, los preparó para sus alumnos sobre estos tres estudios, estas tres parcelas de estudio. Pues, según él mismo les decía y lo expresaba paladinamente a San del Río, su propósito fue enseñar el krausismo en esas áreas diferentes a través de las lecciones que impartía a los alumnos y que los alumnos se tenían que estudiar. O sea, que lo que quiero decir es que muchas generaciones, porque estuvo casi 40 años, o sea, aquí está Ángel, que sabe más que yo, desde luego, de casi todo, pero de esto, ¿dónde está sentado Angelito? Mira, está allí. El que estudia más la historia del Instituto de los profesores de Badajoz, pues los alumnos de Badajoz tuvieron que al menos memorizar. Yo no sé si aceptaría y hasta qué punto se enteraría, pero tuvieron que aprenderse muchísimas lecciones de ética, de lógica y de psicología krausista. Yo en ese libro recoge mi tesis doctoral, he dedicado en 2 capítulos a cada una de estas áreas de conocimiento y he ido poniendo de relieve cuáles son claramente de filiación krausista. Cuando uno lee, por ejemplo, a Felipe Trigo, ¿no? Algunas de las novelas de Felipe Trigo están llenas de pensamiento krausista, de la filosofía krausista. La aprendió Felipe Trigo aquí en Badajoz durante sus estudios en el instituto, por los libros de... Bueno, pues él y muchos más de los intelectuales de la época, por ahí podría verse. Pero esa labor fue muy importante. Y luego, de difusión del krausismo en sus libros. Y luego también sus colaboraciones en la prensa. El Badajoz decimonónico está lleno de publicaciones periódicas, hay muchísimas, muy importantes. La hemeroteca magnífica y tan espléndidamente conservada de la Económica nos proporciona la facilidad de consultarle. Muchos periódicos importantes en los que colabora Romero de Castilla. Incluso hacen un boletín al estilo de la ILE. El boletín del Instituto de Badajoz, que duró algún tiempo, que es muy interesante, estaba muy bien hecho, al estilo del boletín de la ILE, el Vile famoso. El Vile, que tenemos una colección completa aquí en la Fundación Juan Uña, porque nos la donó, nos la regaló uno de los nietos de Juan Uña, el fundador o cofundador de la ILE, ¿no? Del rector. Era una formidable. Y por cierto, hay muchísimos suscriptores extremeños, constan allí con nombre y apellido y dirección del Vile, del boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Hay maestros fundamentalmente que lo reciben porque lo pagan en bastantes poblaciones, Badajoz ciudad, pero también unas cuantas de pequeñas poblaciones del alrededor. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, pues yo quería también recordar aquí, con vuestro permiso, algunos nombres importantes, compañeros de Romero de Castilla. Hay un estudio muy bonito de Pierre Jobbik, un francés, no sé si ha llegado a traducirse en español, que se llama Los reformadores, la traducción sería Los reformadores de la España contemporánea, y le dedica un capítulo a Badajoz. Y Pierre Jobbik se extraña mucho, dice, ¿cómo es posible que en aquella pequeña ciudad tan levítica, dice él, cerrada en sus murallas, haya ese esplendor intelectual que fundamentalmente mantienen y avivan los krausistas, ¿no? Pues es que justo la vida es así, o las casualidades. Bueno, Einstein decía que hablar de azar o de casualidad es apelar a la tontuna, pero en fin, es que no encuentro tampoco otras motivaciones más claras. Hacen coincidir en la ciudad de Badajoz a varios otros intelectuales con los que Romero de Castilla mantiene más o menos estrecha relación
y trabajo sobre todo desde el instituto. Yo quería recordar por su importancia a dos de estos intelectuales y a un tercero con el que voy a concluir mis palabras, que era un abogado, no era un profesor. Bueno, el primero de los que quiero recordar aquí es Máximo Fuertes Acevedo. Si tenéis ahí capacidad desde ahí para ver, es un mono, ¿no? Una caricatura de Fuertes Acevedo que aparece en la prensa de Badajoz para insultarlo. Lo pone ahí de un antropoide, está andando difícilmente erecto, está casi apoyándose también con las extremidades superiores, porque Máximo Fuertes Acevedo, que era asturiano, Paco, era asturiano, era paisano tuyo, viene aquí de catedrático de física y es el primero que defiende el darwinismo. Darwin se está dando a conocer en España paulatinamente. Los krausistas, antes he dicho que tienen un pensamiento evolutivo, de aquel primer principio por evoluciones, van procediendo la génesis de todos los seres, están muy próximos a un pensamiento tipo Darwin, ¿no? Bueno, pues el primero que publica en Extremadura y de los primeros de España un libro sobre defendiendo a Darwin, la teoría de la evolución, es Máximo Fuertes Acevedo. Es un libro no muy voluminoso, es un libro más bien pequeño y además con mucha vista, no pone un título así explícito, le llama El darwinismo, sus adversarios y defensores. El darwinismo, sus adversarios y defensores. Y ni siquiera dice Fuertes Acevedo que él sea uno de ellos, pero está claro, no hace falta, se le ve la empatía con la que trata el tema. Por cierto, el libro se publica el año 1883, que es un año fundamental para la historia contemporánea de la ciudad. Los primeros días, 4 de agosto de 1883, es cuando en la ciudad se produce aquella insurrección republicana, antimonárquica, antiabsolutista, para establecer aquí la República, acorde con todo lo que se había programado en el resto del país, donde al final no se suspendió la sublevación, pero no aquí en Badajoz. Luego citaré a uno, a Rubén Landa, porque participó en este movimiento. Bien, pues en ese 1883 cuando aparece el libro. El libro es leído inmediatamente, claro, por una parte y por otra, va a tener acogida importante entre los amigos y defensores de las ideas estas avanzadas, progresistas, y el obispado reacciona ardientemente contra el libro, lo condena y lo hace objeto de un anatema de los que entonces tenían cierta eficacia y bueno, tiene una vida interesante. Máximo murió aquí en Badajoz relativamente joven. Y el otro gran personaje con el que está también estrechamente vinculado el desarrollo del krausismo y del pensamiento de Romero de Castilla es Anselmo Arenas. Anselmo Arenas era una personalidad conflictiva. Ya llegó aquí al Instituto de Badajoz después de haber tenido en Canarias un fuerte enfrentamiento con la autoridad eclesiástica de allí y también aquí la mantendría. Anselmo Arenas era claramente masón, era uno de los venerables de la logia, de la Pax Augusta, de los máximos grados dentro de la comunidad masónica y un hombre muy, muy activo, muy inquieto, y es el que funda el Diario de Badajoz, también condenado por el obispado, y hace un trabajo intelectual importante. Era catedrático de historia sobre la historia de España y la historia general. Son dos libros preciosos donde Anselmo Lorenzo es un teórico anarquista importante. Donde Anselmo Arenas desarrolla las tesis que en ese momento Miguel Moraita, el gran historiador español, también masón, pues estaba difundiendo en la Universidad de Madrid. Es una interpretación de la historia
pues hablando hoy, digamos, mucho más avanzada y mucho más acorde con lo que debió ser el devenir de los pueblos y de los acontecimientos que llamamos históricos, que conforman la historia. Evidentemente no fue del agrado de la parte más conservadora, pues la explicación que él daba, por ejemplo, de los reyes católicos o de las cruzadas antes, o de tantas y otras cuestiones que son especialmente proclives al debate y al enfrentamiento. Bueno, son obras importantes. Y por último, quería yo recordar aquí a Rubén Landa. Antes me has dicho, Iván, sí. que está programado también un acto sobre Rubén. Don Rubén Landa Coronado fue un personaje, algunos lo han llamado el abogado de los pobres, porque efectivamente defendía muchas veces a gente sin posibilidades. Es un hombre que no tenía empacho en difundir sus ideas, estuvo muy comprometido con la parte civil que preparó y levantó la sublevación republicana. Murió creo que en 1923, está enterrado en el cementerio de Badajoz, pero es que Rubén Landa tuvo una gracia especialísima, y que fueron sus hijos. Y con eso voy a ir terminando mi intervención. Los 4 hijos de Rubén Landa quiso que se formasen primero en Badajoz, claro, los primeros estudios en la ciudad, pero que rápidamente pasaran a Madrid a la ILE, estudien en la ILE. El primero de sus hijos es un gran pedagogo que va a morir exiliado, también lleva el nombre del padre. Rubén es un hombre, por lo que hemos podido ver en la historia de los años 20 y 30 del siglo XX, muy respetado en el campo de la pedagogía, es un gran pedagogo. Y se tiene que exiliar, evidentemente, como las otras hermanas, ahora diré, tienen también que tomar medidas de este tipo. Y está en México, Rubén acaba en México, y allí es una personalidad muy, muy respetada y muy querida en la Universidad Mexicana, fundamentalmente en la de México, Distrito Federal, y en los colegios e instituciones educativas que los exiliados españoles, por ejemplo el Colegio Español, crean y fundan en México, y que han sido muy importantes para el desarrollo intelectual de México. La otra hija notable pero menos conocida de Rubén Landa Coronado, se van a llamar Rubén Landa Vaz, por la madre, ¿no?, es Aida. De Aida sabemos poco, habría que estudiarla. Aida estaba casada con Florencio, que era un alto cargo en el hospital, no sé si llegó a ser director del hospital, y fue fusilado, lo fusilaron en agosto del 36. Y un hijo, Florencio, ha sido un personaje también muy importante, ya muerto. Era un psiquiatra que pasó muy joven a Rusia, se entusiasmó con el régimen soviético hasta que se le abrieron los ojos, luego fue muy crítico, sobre todo con la psiquiatría soviética, y tiene una obra notable. Pero sobre todo hay otras 2 hijas que quiero recordar aquí de una manera especial, las otras 2. A ver, que le estoy dando al revés, Manolo. Aquí estamos ahora. A ver. Jacinta Landa Vaz. Cuando yo estaba preparando los estudios y los temas de mi tesis doctoral, tuve el honor de contactar con don Ramón Carande, la gran figura de la historia contemporánea española, a través de Bernardo, ¿no?, de su hijo. Don Ramón, que había estudiado en la Institución Libre de Enseñanza y que se consideraba siempre un institucionista, me dijo: pues queda todavía una pacense, una extremeña en México viva,
Cuando me contaba esto, él tenía 90 años y se murió cuando iba a cumplir 100, y todavía vivía Jacinta, que era de su edad. Se murió Jacinta, también se murió centenaria ya. Y bueno, me dio algunas cartas suyas de Jacinta y demás. Jacinta era una mujer formidable, muy conocida en España en los años 20, en Madrid, donde se afincó, pero nunca perdió su vinculación con Badajoz ciudad. Y estuvo dentro de la corriente renovadora, al margen un poco de la ILE, de los colegios plurilingües, las instituciones que pretendían ya entonces abrir los estudios de los jóvenes españoles a otras lenguas, fundamentalmente al inglés y al alemán. Era una mujer de un carácter muy recio y a veces también tuvo problemas con colegas suyos de la ILE y de los colegios estos plurilingües. También se tuvo que exiliar a México, y que sepamos, en México a lo que se dedicó fue fundamentalmente a coordinar conocidos, amigos y familiares exiliados. A veces también dio algunas clases, y cuando tenía 68 años se le ocurrió grabar un disco con las canciones de su infancia. Y no solo eso, sino también pregones que oía ella en Badajoz y otros refranes, cuentos, historias, y lo dejó todo grabado. Bueno, pues hay una fundación en Galicia que ha sacado, hace 2 años, sacó este libro con un disquete, Jacinta Landa Abad, El legado sonoro. Es conmovedor ponerlo y escuchar ese tipo de documentación folclórica auténtica, recogida, recordada por doña Jacinta. Y por último, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bueno, así llegaron al pozo. Vamos bien. Y bueno, la personalidad hoy, sobre todo de los hijos de don Rubén, más reconocida, porque además ha tenido la suerte de contar con un biógrafo que ha presentado aquí su obra hace poco, es Matilde, ¿no? Matilde Landa, una figura admirable de mujer, mala estudiante, por cierto. Aquí Ángela ha recordado algunos de los resultados suyos. Académicamente no era muy brillante, luego se va a Madrid y ya es distinto. Y Matilde es sobre todo una mujer muy avanzada de ideas, muy comprometida con la causa republicana y con el movimiento revolucionario de la época. Es, como digo, aquí tenéis el libro este precioso, Matilde Landa. Es la suya una vida trágica. Prácticamente los dirigentes comunistas la dejan sola en Madrid cuando se ve que no pueden mantener ya con seguridad la ciudad frente a las tropas que llegan de Franco, y termina siendo la máxima responsable del Partido Comunista en Madrid. La detienen, como todos sabemos, y la llevan a una cárcel a Mallorca, la presionan mucho. Tiene una niña, Carmen, que no está bautizada, ella se niega a darle este sacramento católico, y de una manera que llama la atención, que no se puede explicar bien, ella cae desde una galería de la cárcel y se mata, ¿no? Se suicida, o la arrojan, o se tira, o se enajena. Bueno, es una mujer en la historia de los años estos bélicos y del entorno muy singular y muy fácil de localizar. Tiene mucha presencia. Había pasado inadvertido una cosa que El País recogió. El 17 de enero del año 2000, El País publicó un poema de Miguel Hernández, un poema que ahora os voy a leer y con eso termino. Literariamente yo creo que no es precisamente de lo más valioso que escribió el de Orihuela, pero bueno, es conmovedor. Ese poema dice así: a Matilde de Miguel. Matilde de Miguel, es claramente Matilde Landa, el referente a la que está aludida. Bueno, pues dice así: en la tierra castellana el castellano caía con la voz llena de España y la muerte de alegría.
Para conseguir la libertad de sus hermanos, caen en los barbechos los más nobles castellanos. No veré perdida España, porque mi sangre no quiere. El fascismo de Alemania junto a las encinas muere. Para hacer ceniza la ambición de los tiranos, caen en las trincheras los más nobles castellanos. Españoles de Castilla y castellanos de España, un fusil a cada mano y a cada día una hazaña. Voy a combatir al alemán que nos da guerra hasta conquistar los horizontes de mi tierra. Estaba dedicado a la pacense, hija de don Rubén, el crucista de nuestra ciudad. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manuel, por esta exposición tan clara, tan pedagógica y tan formativa, que ilustra el Badajoz del siglo XIX, del último tercio, a partir de 1868 hasta 1936, un Badajoz en efervescencia cultural, con una vida intelectual muy importante, con un afán de modernidad y de progreso, ¿no? Es una época de Badajoz pues que conviene poner el foco para conocerla mejor y que puede servir también fuente de inspiración para los tiempos venideros. Forzosamente el tiempo es limitado siempre, ¿no? Y hay otros aspectos de la vida de Tomás Romero de Castilla que no han podido ser destacados, y aprovecho también para saludar la presencia del director del Museo Arqueológico de Badajoz, don Francisco Javier Mora, que no he saludado en introducción porque se me ha pasado, porque no esperábamos que estuvieses hoy aquí, que pudiese venir. Entonces te agradecemos mucho tu presencia y pues la figura del fundador del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, don Tomás Romero de Castilla, y también miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, ¿no? Fue una persona que tuvo una actividad cultural muy importante en la ciudad y por todo ello, nos gustaría hacer un anuncio aprovechando este evento, esta conferencia, para anunciar que el Ateneo de Badajoz y la Fundación Juan Nuña quieren anunciar la suscripción popular en la que se solicita un busto que reconozca la labor de Tomás Romero de Castilla junto a la puerta del museo que ayudó a fundar. Nos gustaría pues iniciar esta iniciativa ciudadana. Les informaremos más adelante en tiempo y forma de los detalles de esta iniciativa. Pero nos parece muy importante que, en palabras de Guillermo Kurz, el predecesor de Francisco Javier Mora en la dirección del Museo Arqueológico, ha dicho: don Tomás no solo merecería un monumento, que no lo tiene, sino que fue un monumento en sí mismo, merecedor de avenida, glorieta, parter y palomas. Por este motivo, bueno, nosotros pensamos que es muy importante que las personas que han hecho tanto por Badajoz, que han demostrado su cariño y han aportado tanto, pues nos parece que es merecedor de este gesto ciudadano que viene para reconocer pues todo lo que aportó a la ciudad de Badajoz. Sí. Yo era consciente de esa proyección también. Los carrusistas son muy amantes de la historia y del folclore. Y hay un libro al que yo no he aludido, conscientemente lo he hecho, callarme, una obra de Romero de Castilla, que es el catálogo de todos los elementos, los objetos que, sobre todo fundamentalmente por él mismo, había ido allegando para el museo. Y yo ese libro creía que caía lejana mi parcela, y no es un mundo en el que me pueda mover con cierta autoridad, pues lo he relegado. Pero es un libro importante, un libro también, por lo que le he oído a los compañeros técnicos, muy bien hecho, un catálogo dentro de un filósofo dedicado a arqueólogo e investigador, interesante y bien hecho.
Pues abrimos el turno de preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algún punto que añadir. Gracias, Alberto. Chao. Gracias. No, pues nos gusta siempre fomentar el debate, el intercambio de ideas. Si alguien quiere expresar alguna idea, alguna opinión, alguna pregunta. Cecilio. Sobre todo este tema y tengo alguna idea. Habla de los 100 primeros que hicieron las suscripciones a la ISLE extremeño y uno de ellos, creo, vamos, no sé si usted me lo confirmará, sería Simeón Vidarte, el padre del político, que después parece ser que su hijo estudió en la institución libre de enseñanza. No sé si eso es así o no es así. Vamos, uno de los accionistas, que sería el padre, que luego conocía mucho, y entonces eso me recuerda también un poco lo que ha dicho del darwinismo, porque un hijo suyo, que era médico, se llamaba José Vidarte Franco Romero, hermano de Juan Simeón, el más conocido socialista que hubo por aquí, de los que ha escrito algo, ¿no? Y entonces él recuerda que su hermano, como médico, estuvo en la institución libre de enseñanza y se iba los veranos, se iba a hacer excursiones con la institución, y en una de las excursiones se marcharon a Santander, y en Santander parece ser que empezó a hablar sobre el darwinismo. Hablamos sobre el darwinismo, ¿no? Que hemos hablado del darwinismo, y parece ser que había un cura que no le gustaba el darwinismo y entonces tenían unos debates terribles, y bueno, pues el poco tiempo que estuvo allí, ¿no? Y entonces dice su hermano que pasados unos días, una semana o así, era un gran nadador, dicen que era un gran nadador, nadando por allí por el mar, se encontró que había muerto y con una roca se había dado un golpe y tal. Y dice Juan Simeón Vidarte se trasladó allí a Santander. Y, sí, ese es un dato muy conocido. No era en Santander ciudad, en San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera, la institución libre de enseñanza, tenía unas colonias estudiantiles donde llevaban a los suyos y no solo a los suyos. Y efectivamente este chavalín apareció ahogado. Y entonces, bueno, fue una muerte rara, espontánea o no provocada, o fue... Yo lo que he leído en el entorno, hay un libro también, una novela por ahí que se llama Mar de Fondo, del que yo publico en estudios, sobre uno de los profesores extremeños que estaban en ese momento allí. Y yo sinceramente creo que no, que fue, pues como tantas veces ocurre, un chaval que tampoco sabría nadar muy bien seguramente, y el Cantábrico es respetuoso, ¿eh? Entonces, bueno, sí, pero es verdad. En cuanto a lo primero, no recuerdo ahora la lista, no me suena a ningún Vidarte, claro, evidentemente, el político. Hay una cosa además muy llamativa, porque el año 31, en la primera sesión de corte de la Segunda República, el más joven por edad es un extremeño de Llerena, Juan Simeón Vidarte, y el mayor es también extremeño, ¿no? Pero que el padre de Juan Simeón fuese fundador de la ISLE, no me suena ahora. No me suena, pero es posible que estuviese... De hecho, su hijo estaba allí por esa razón. Es posible porque no había mucho, ¿no? Ya te digo, hasta 22 por lo menos. Decía. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta más de ¿Qué? Francisco Javier? Ah, dime. Bueno, realmente no es una pregunta, es simplemente felicitar al ponente. Me ha encantado su intervención. Creo que se califica a sí mismo en el discurso que nos ha dado. Destacaba
ese manejo de fechas, de personas, de actos, de acontecimientos, etcétera. Y sobre todo eso quería agradecerle de verdad, porque he aprendido mucho de la figura del maestro Romero de Castilla. Y bueno, un poco en relación con lo que ha dicho, ¿no?, sobre el profesor krausista, el papel del luchador, ¿no?, en el ámbito del patrimonio viene a ser un poco igual. La Comisión de Patrimonio y lo que después fue el museo fue producto efectivamente de una lucha, ¿no? Se parte con muy buenas intenciones y lo que queda a continuación, hasta que uno se agota, es precisamente la lucha. Y bueno, al final el museo, la comisión y todo lo que se ha podido recuperar y se ha mantenido es gracias, en parte no, totalmente, gracias a esos luchadores, ¿no?, como Tomás Romero de Castilla. Nada más que eso. Felicidades, de verdad que me ha gustado mucho y sinceramente he aprendido mucho de usted. Gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación.